Los tomates pesaban más de lo que había imaginado. Pensé que irían encima del resto en la bolsa, pero olvidé lo traicioneros que pueden ser, redondos, blandos, caprichosos. El sol ya se alzaba con arrogancia sobre Ciudad Juárez y el calor hacía que las asas de plástico se incrustaran en mis dedos con cada paso que daba. Aún así, el día tenía algo de generoso. Encontré hierbabuena a mitad de precio y el tendero, un hombre amable con sonrisa torcida, me regaló un melocotón al saber que iba a hacer mermelada. Lo recuerdo bien, iba bajando de la acera en la esquina de 16 de septiembre y Zaragoza, justo cuando el semáforo marcó la figura blanca del peatón. El paso era mío. Mi mente estaba en los tarros en el momento exacto para cerrarlos al vacío y conservar el sabor del verano. Nunca vi la motocicleta. Solo sentí el zumbido agudo y cortante del motor seguido por el sonido inconfundible de algo partiéndose como ramas secas quebradas de golpe. En un abrir y cerrar de ojos estaba tirada en el asfalto. Gritos. Una sombra se arrodilló a mi lado. Las piernas muertas. Los tomates destrozados. Durante unos segundos creí que el rojo en mis brazos era suyo. Pero era mío. Todo era mío. En la ambulancia entraba y salía de la conciencia. Las luces del techo titilaban como si dudaran de su propósito. Una voz femenina persistente me susurraba: «Aguante, señora. Ya casi estamos». Quise decirle que no se preocupara, que solo tenía sueño. Pero la lengua era plomo. Al despertar el aire olía a cloro y desinfectante. Tenía la boca reseca. Respirar dolía como si un cuchillo se meciera dentro de mi pecho con cada aliento. Tuberías de plástico brotaban de mis brazos y se perdían en máquinas que pitaban con monótona lentitud. No podía incorporarme. Entonces apareció Valeria. Sus tacones resonaron como un reproche contra el suelo de linóleo. No me miró. Observó los monitores, la vía, el reloj. Luego soltó un suspiro breve y afilado, como si la molestara que aún estuviera viva. «Dicen que estás fuera de peligro», dijo sin emoción. «Volveré mañana». Y se marchó sin más, dejando atrás su perfume caro, flotando como una burla y una ausencia donde debió haber consuelo. La segunda vez que abrí los ojos el mundo estaba más apagado. Las luces tenues, las máquinas murmurando, y los pasos del pasillo tenían el ritmo cansado de la madrugada. Seguía con la boca seca, pero al menos ya podía tragar. Mis extremidades pesaban como hierro fundido, pero un leve cosquilleo en los dedos y un roce imperceptible de los pies bajo la sábana me confirmaban que aún estaba ahí, entera, o lo bastante. El dolor palpitaba en mi caja torácica como una vieja bestia conocida y respiraba con una presencia punzante desde mi espalda, baja si intentaba moverme. Pero tras años de cicatrices silenciosas y resurrecciones en soledad, había aprendido a coexistir con el dolor sin resistirme. Lo que me atravesó sin previo aviso no fue el dolor, sino la voz. «Sus constantes están fuertes», dijo el médico con un tono sereno y profesional. Entonces escuché a Valeria. «Entonces, si se mantiene estable, podríamos plantearnos extraerle uno de los riñones». No abrí los ojos. No me incorporé. El cuerpo se me tensó con una rigidez desconocida, como si el alma misma se hubiera encogido de horror. Todos mis sentidos se afilaron hacia la delgada cortina que me separaba del pasillo. El médico parecía titubear. Su madre acaba de sufrir un trauma severo. Lo prioritario ahora es que se recupere. No cree. Pero Valeria lo interrumpió sin pestañear. «Todavía tiene los 2 riñones, ¿verdad?» «No perdió ninguno en el accidente». «Me equivoco», silencio. Una pausa incómoda. Luego, casi gruñendo, el médico confirmó: «Así es». Y ella, con una frialdad que me heló hasta los huesos, replicó: «Con uno basta para vivir».
Su tono era urgente, casi impaciente. Mi suegra lleva meses en lista de espera. Su salud se desploma a diario. No sabemos cuánto tiempo le queda. Y entonces lo dijo. Mi madre ya es mayor, no trabaja, no tiene cargas. Ceder ese riñón podría cambiarle la vida a alguien que sí lo necesita. Me quedé mirando el techo petrificada. Cada palabra era un martillo cayendo sobre mi pecho. Quise gritar. Quise arrancarme los cables, correr la cortina de golpe y mirarla a los ojos. Preguntarle con la voz de una madre desgarrada qué era yo ahora para ella. ¿Un cuerpo disponible? ¿Un contenedor prescindible? Pero no me moví. No lo hice. Permanecí ahí muda y quieta escuchando cómo mi hija negociaba mi existencia, como si fuera una pieza de repuesto, sin una sombra de compasión ni de miedo. No era dolor lo que oía en su voz, ni temor. Era cálculo, puro frío y exacto. Y lo supe con una certeza amarga, como un eco enterrado en el pecho. Esto no había terminado. No puedo aprobar eso, declaró el médico con firmeza. No sin su consentimiento. Y en cualquier caso sería profundamente inapropiado dadas sus condiciones actuales. Hubo un instante de silencio. Luego la voz de Valeria se tensó como una cuerda a punto de romperse. Pero está consciente, ¿no? O casi. No está muriéndose. Podría sobrevivir con uno solo. El médico no respondió enseguida. Su pausa transmitía un agotamiento espeso, palpable incluso en el aire. Este no es el lugar para discutir algo así, dijo por fin con voz medida. Su madre necesita reposo, y usted debería reflexionar muy bien sobre lo que está pidiendo. Otra pausa. Después su tono cambió. Se volvió helado clínico. ¿Sabe cuántos años puede aguantar mi suegra sin ese riñón? Quizá ni un año. Mi marido se está viniendo abajo intentando sostener todo esto. No se trata de sentimientos. Es supervivencia. Escuché cómo sus pasos se alejaban por el pasillo. Valeria se quedó un momento más. Pude sentirla al otro lado de la puerta inmóvil, respirando con fuerza como si el universo mismo la hubiese traicionado al no allanarle el camino. Y después se fue. Yo no abrí los ojos. En la quietud que siguió, los recuerdos se deslizaron como hojas secas. Las noches arrancando chicles endurecidos bajo los pupitres del instituto, mientras ella dormía. El vapor de una sopa barata a las 3 de la madrugada, cocinada con dedos en carne viva, solo para que ella tuviera algo caliente al día siguiente. El peso de su cuerpo roto en mis brazos cuando se fracturó la muñeca. Y cómo la cargué durante 3 calles hasta una clínica, porque no podía costear una ambulancia. Antes Valeria se aferraba a mi mano como si el mundo pudiera desaparecer si la soltaba. Lloraba cada vez que yo salía al turno de noche, pero en algún punto entre aquella niña y esta mujer, que ahora negociaba mis órganos como si fueran suyos, algo se rompió. Algo se descompuso irremediablemente. No sabía cuándo dejó de verme como su madre. ¿Fue al jubilarme? ¿Al dejar de ser útil con el dinero? ¿O pensé con un nudo en la garganta? ¿Acaso nunca me vio de verdad? No me moví, ni una palabra, ni un gesto. Hasta que horas después una enfermera entró con un tazón de caldo que no lograba tragar y unos cubos de hielo que se me pegaban a los dientes. Guardé silencio. Aún no, pero cuando el sol volvió a teñir de cobre las paredes al día siguiente y ella apareció otra vez, abrí los ojos. Valeria entró como quien marca asistencia, un café en una mano, el móvil en la otra. Ni siquiera cruzó mi mirada. Se sentó junto a la ventana y empezó a deslizar el dedo sobre la pantalla, como si yo ya no fuera más que un trámite molesto. La observé en silencio. Ni una palabra sobre cómo me encontraba, ni una alusión a lo ocurrido la noche anterior. Solo se sentó erguida, preparada para volver a negociar, como si nada.
Esperé a que abandonaran la habitación. Después, al notar cómo la enfermera revisaba mis constantes, me incliné ligeramente y murmuré: «Quiero hablar con alguien, pero no con mi familia, con alguien del hospital, tal vez una trabajadora social». La enfermera me estudió unos segundos, vaciló y finalmente asintió. No me pidió explicaciones. Aquella misma tarde llegó Luz con voz pausada y una mirada que no exigía, solo comprendía. Acercó una silla a mi cama y esperó sin apremiarme. No lloré, ni una sola lágrima. Tampoco me estremecí. Simplemente relaté lo que había escuchado, las palabras que jamás tendría que haber oído. Cómo mi hija, mi única hija, se había detenido frente a la puerta de mi habitación y, sin bajar la voz, había pedido a un médico que me extrajera una parte de mí para salvar a otra mujer. Sin consultarme, sin detenerse a pensar si me dolería. Luz no dijo nada mientras tomaba nota. Su entrecejo se fruncía levemente, pero su rostro seguía sereno. Al terminar, solo murmuró: «Gracias». Aquella noche firmé papeles. Una denuncia ética contra el hospital, una petición formal de protección del paciente y un bloqueo absoluto. Valeria no tendría más acceso a mi historial. Ninguna decisión se tomaría sin mi consentimiento escrito. Jamás imaginé cuánta fuerza podía encerrar un documento. Durante años firmé autorizaciones escolares, matrículas, préstamos universitarios para Valeria. Ahora, por primera vez, firmaba para protegerme de ella. Aquella noche dormí un poco mejor. No porque estuviera a salvo, sino porque por fin alguien me había mirado y entendido. A la mañana siguiente, los gritos en el pasillo me despertaron. Era su voz chillando que le impidieran ver a su madre, que esto era un error, que me estaban manipulando. Está confundida, decía. No sabe lo que hace, pero sí que lo sabía. Me giré hacia la ventana, hacia un pedacito de cielo. Nunca me había sentido tan desamparada. Y sin embargo, por primera vez, también me sentía completamente mía. Esperó a que la enfermera desapareciera por el pasillo. Entonces Valeria irrumpió como si fuese una fiscal en pleno juicio. La puerta golpeó con fuerza la mandíbula. Le temblaba de rabia y la voz ya venía cargada de reproche. «Así que era verdad», espetó. «Me bloqueaste como si fuera una cualquiera». No contesté. La observé desde la cama con la cánula de oxígeno siseando en mi nariz. Respiré hondo. «Increíble», pensé. «¿Sabes siquiera lo que has hecho?», continuó, alzando aún más el tono. «La madre de Miguel está muriéndose. Muriéndose. Y tú aquí como si no pasara nada, aferrada a algo que ni te hace falta». Permanecí en silencio. Se acercó con pasos decididos, agarrando la barandilla de metal de mi cama con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. «Egoísta», escupió. «No trabajas, no haces voluntariado, ni siquiera te molestas en ayudarnos. Esto era lo único que podías hacer que realmente tuviera sentido». Aparté la mirada. Bajo la sábana mis manos empezaron a temblar, pero me obligué a mantenerlas inmóviles. «De niña me lo diste todo», dijo con una mezcla de desprecio y decepción. «¿Qué te pasó? ¿Dónde quedó esa mujer?». Quise contestarle. Quise gritarle que esa mujer murió poco a poco, mientras se convertía en una lista de favores olvidados. Esa mujer esperó empapada bajo la lluvia durante años. Se saltó cenas para que su hija no pasara hambre. Fregó váteres en hostales y limpió suelos hasta que la espalda se le quebró. Esa mujer lo dio todo. Y a cambio crió a alguien que ya no veía a una persona sino un bien de uso. Pero no dije nada, porque cuando alguien cree que el amor es un contrato con cláusulas, ya no se puede negociar nada. Ella esperó una respuesta. Al no obtenerla, bufó con desprecio
y se marchó clavando sus tacones en el suelo como si apuñalara el pasillo con cada paso. La oí jurar en el vestíbulo entre dientes. Esa noche me giré hacia la pared y lloré en silencio. No por sus palabras, sino porque por fin lo comprendí. Esto no era miedo, ni culpa, ni tristeza. Era claridad. Y no me quedaba nada más que perder. Ella había hecho sus cálculos y yo no encajaba en ninguno. La carta de alta se firmó un jueves al amanecer sin despedidas ni adornos. Nada de flores ni globos, solo una enfermera de voz tranquila y una carpeta con instrucciones mecánicas. Luz se encargó de todo: traslado, techo, citas médicas. Le agradecí con una mirada larga más sincera que cualquier palabra. Últimamente la gratitud se me había vuelto muda. El piso era modesto, 2 habitaciones diminutas y una cocina que parecía de juguete. Pero tenía luz, una luz honesta que se colaba entre las persianas como si me pidiera perdón. Me senté en ella ese primer día y escuché el vacío. Ni zumbidos de máquinas, ni puertas golpeadas, ni órdenes disfrazadas de preocupación. Bloqueé el número de Valeria antes siquiera de que la furgoneta del hospital desapareciera de mi vista. El sábado vino una vecina, doña Carmen. Traía una maceta de albahaca y un par de guantes de jardinería usados. Me dijo que ese alféizar daba buen sol y que las plantas, igual que las personas, necesitan conversación. Le sonreí por educación. Se marchó en 10 minutos exactos. Fue el primer momento de verdadera calma que recordé en mucho tiempo. Aprendí a cuidar aquella albahaca como si fuera un pacto secreto: regarla con puntualidad, girarla con cuidado, cortar sus hojas por encima del nudo como ella me enseñó. Era curioso cómo algo tan pequeño podía sobrevivir con tan poco. Solo necesitaba luz, aire y no ser molestada. A nadie le conté dónde estaba. Ni a primos, ni a viejas amistades, ni siquiera a mí misma en voz alta. Dejé que mi ausencia explicara lo que mi voz, rota de tanto justificar, ya no lograba decir. Cada noche Mesllín me envolvía en una manta junto a la ventana y veía cómo la luz se despedía del cielo sobre los tejados. No echaba de menos el bullicio ni el peso ingrato de ser útil, solo por lo que podía ofrecer, no por lo que era. Pasaron 3 meses con esa lentitud que cura. Y entonces, una mañana cualquiera, revisando la bandeja de correos de la oficina de voluntariado, su nombre apareció en un currículum. Valeria. 3 años pueden escurrirse en silencio, pero hay heridas que al cicatrizar te devuelven partes de ti que creías perdidas. Había comenzado a colaborar como voluntaria en la clínica unos cuantos días a la semana, ocupándome de tareas sencillas: ordenar documentos, recibir a los pacientes, regar esas plantas que todos los demás ignoraban. No era nada extraordinario, pero aportaba sentido a mis días, los mantenía llenos en vez de vacíos. Y eso era suficiente. Los miércoles solía ayudar a organizar las solicitudes que llegaban a aspirantes a puestos de apoyo administrativo, contratos temporales, personas buscando desesperadamente una oportunidad para entrar. Con el tiempo me acostumbré a revisar esos nombres como quien consulta el pronóstico del tiempo. Aparecían, se iban y caían en el olvido. Hasta que vi el suyo: Valeria Domínguez. Sentí un nudo seco en la garganta al leerlo. La dirección era otra, sí, pero la caligrafía en la carta de presentación no dejaba lugar a dudas. Esa maldita forma de encerrar la G, ese remolino al final de la firma, seguía igual que antes, como si pretendiera adornar lo que nunca tuvo valor. Decía tener estudios en comunicación, haber trabajado en 2 empresas, ambos puestos temporales, y ahora sin empleo ni referencias conocidas. Solo una declaración vaga sobre su entusiasmo por retomar un trabajo significativo y su pasión por la equidad en la atención sanitaria. Lo leí de nuevo palabra por palabra. Todo sonaba correcto, pulcro, formal.
pero entre líneas lo que se respiraba era una necesidad que rozaba la súplica. Ella no tenía idea de que yo estaba aquí, ni lo imaginaba. De haberlo sabido, jamás se habría postulado. Me quedé un buen rato con el folio sobre las rodillas. Esta vez mi pulso no tembló. No como entonces, no como en aquella cama blanca y helada de hospital. Había recreado este momento 1000 veces Valeria rogándome, pidiendo perdón, o quizás fingiendo que nada ocurrió. Pero jamás la había visualizado cruzando esa puerta buscando un salario. Y encontrándome a mí. Tomé su currículum con firmeza, avancé por el pasillo hasta la oficina del director y pedí encargarme personalmente de la entrevista. 10 minutos después, ella entraba con torpeza arrastrando una bolsa de cuero cuarteada y una sonrisa que no llegaba a los ojos. Llevaba el cabello más corto, las raíces oscuras ya visibles, una blusa que había vivido tiempos mejores y unos zapatos que parecían pedir perdón por no pertenecer a aquel lugar. Por un instante, sus ojos barrieron la sala sin detenerse en mí. Me atravesaron como si fuera una desconocida más. Pero entonces, pronuncié su nombre con una calma calculada. Valeria Domínguez. Volvió a mirarme esta vez con lentitud. Su boca se entreabrió y algo en su rostro cambió de golpe como si una verdad olvidada hubiese regresado a golpearla. Sus manos se aferraron a las asas de su bolso con una rigidez repentina. «Mamá», musitó. Yo no me moví. «Siéntate». Obedeció desplomándose en la silla como si las piernas le hubieran fallado. «Hoy conduzco yo la entrevista», anuncié con una voz que había ensayado 1000 veces frente al espejo. Firme, serena, inquebrantable. «Empecemos». Ella abrió la boca, tal vez para explicarse, tal vez para fingir sorpresa o arrepentimiento. Levanté la mano sin dureza, pero sin dudas. «Aquí dices que tienes experiencia programando citas», continué hojeando el currículum con precisión quirúrgica. «Trabajaste en Asociados Piedra Blanca, ¿verdad?», asintió sin alzar la vista. «Sí, pero fue breve. Hubo despidos. Pasé a la siguiente página. Y escribes que te apasiona el acceso a la salud, que te importa que las familias sean escuchadas». Ella tragó saliva. «Sí». Dejé el papel sobre la mesa despacio. La miré a los ojos. «Entonces dime, Valeria». Mi tono no cambió ni una nota. «¿Qué quisiste decir exactamente cuando le dijiste a ese médico que tu madre ya era muy mayor, que ya no merecía tratamientos complejos?» Sus ojos se humedecieron, pero ni una lágrima se atrevió a caer. No pensaba con claridad. No la interrumpí sin levantar la voz. «Pensabas con mucha claridad. Creíste que yo no te escuchaba, pero te oí. Cada palabra». Ella bajó la cabeza y el silencio cayó como una losa entre nosotras. Me incliné hacia adelante enlazando las manos. «No estoy aquí para verte suplicar, ni para darte una lección. Estoy aquí para que sepas que sigo viva, que no desaparecí, que no me rendí ni me apagué como esperabas». Me miró. Esta vez y de verdad. El desconcierto se había desvanecido. Lo que quedó fue vergüenza pura y punzante. Y yo la dejé pudrirse en el aire colgando entre nosotras, mientras me levantaba y abría la puerta. Sin decir adiós, porque ya no hacía falta. No se marchó de inmediato. Caminó detrás de mí por el pasillo apretando su bolso como si en él pudiera anclar el pasado. Su voz salió temblorosa, frágil, con ese mismo tono que usaba de niña cuando se hacía daño. «Mamá, por favor, ¿podemos hablar?». Me detuve. No me giré. «Murió», dijo entonces la madre de Miguel con esa sequedad que dejan los años y el dolor. El trasplante jamás llegó. Había pasado 1 año desde aquello.
Guardé silencio. El aire entre nosotras no era mutismo, era un cúmulo de recuerdos nítidos, ásperos, irrefutables. Tenía miedo, insistió. Todo se venía abajo. Las deudas médicas nos estaban devorando. Pensé que si no te pedía permiso y decidiste por mí, respondí sin moverme. En medio de un pasillo decretaste que mi cuerpo era una respuesta y lo envolviste en papel de amor. Vi cómo se estremecía. No fue eso lo que quería. Quisiste cada palabra, corté. Pusiste mis años y los suyos en una balanza y apostaste por los suyos. Dejé de ser madre, dejé de ser persona. Para ti era una pieza útil, desgastada, pero aún aprovechable. Sus ojos se inundaron. Los míos permanecieron secos. Yo pagué alquiler por esa decisión. Añadí, cada noche sola en una habitación donde nunca quise morir, preguntándome cómo alguien a quien crié pudo convertir mi existencia en recurso. Valeria dio un paso hacia mí. Lo siento de verdad. Lo he perdido todo. Miguel me dejó. Llevo más de un año sin empleo. Estoy intentando... Estudié su rostro. Ese mismo rostro que un día sostuve entre mis manos, que se arrugaba de llanto que desvelaba mis noches de madre. Entonces hablé, bajo firme definitiva. Tú elegiste. Yo he vivido con eso. Ahora te toca a ti. Me alejé. No volvió a llamarme. No vino detrás. Y a la mañana siguiente entregué los papeles definitivos para cambiarme el nombre. El sobre llegó sin ceremonia, doblado con un certificado oficial. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que respiraba con mi propio nombre. Deslicé los dedos sobre las letras con una lentitud deliberada, como si cada trazo reclamara un espacio dentro de mí. Maris Echeverría, el nombre de mi abuela. La mujer que me sostuvo cuando nadie más lo hizo, con caricias austeras y silencios que decían más que cualquier sermón. Ella me enseñó así a reforzar mis costuras sin pedir ayuda y a no justificar jamás lo que valgo. No lo había pronunciado aún, pero dentro de mí algo hizo clic. Como si aquel nombre siempre hubiera estado aguardando su lugar. Apenas unos días después, llegó un sobre con el membrete de la junta directiva de la clínica. Habían aprobado un nuevo protocolo de resguardo para pacientes de edad avanzada, aquellos que no contaban con voces que los defendieran cuando más las necesitaban. Lo habían llamado Protocolo Echeverría. No solté una lágrima al leerlo. Tan solo lo plegué con cuidado y lo guardé junto al documento que certificaba mi identidad renovada. No todas las victorias necesitan ovaciones. Algunas solo necesitan ser impresas, firmadas y entregadas en mano. En la repisa de mi ventana, la albahaca comenzó a brotar con unas flores blancas diminutas que buscaban desesperadamente la caricia del sol vespertino. Las recorté con mimo. El aroma era más penetrante, casi desafiante. Me incliné hacia ellas y inhalé. El renacimiento tiene su propio idioma, uno que no pide permiso para volver a hablar. En la calle alguien tanteaba un piano desajustado, 2 notas casi mudas, otra demasiado aguda. Y aún así, la melodía se abría paso. Me recosté con una taza de té a medio enfriar entre las manos y dejé que el silencio se posara sobre mí, sin herirme. Por primera vez en mucho tiempo mi nombre no era una carga ni una advertencia. Era pertenencia. No sabía si Valeria intentaría buscarme de nuevo. Ni siquiera sabía si eso sería justo. Pero esto sí lo tenía claro: la historia que ella creyó haber cerrado seguía viva. Yo seguía aquí. Seguía eligiendo. Seguía creciendo.